Morí un martes, no pacíficamente mientras dormía, no rodeada de familia. Morí en una mesa de operaciones, bajo luces fluorescentes que quemaban demasiado brillantes, con el pitido rítmico de las máquinas, que de repente se detuvo. Y en ese momento imposible, aterrador, hermoso, lo vi. Al doctor echó de luz. Pero me estoy adelantando. Déjame llevarte de vuelta a exactamente lo que sucedió, porque lo que estoy a punto de contarte cambió todo lo que pensaba que sabía sobre la vida, la muerte y el delgado velo entre ellas. Eran las 3:47 p.m. cuando mi corazón dejó de latir. Lo recuerdo porque había mirado el reloj apenas segundos antes, pensando en lo extraño que era estar de este lado de la mesa. Después de 32 años como enfermera, 32 años sosteniendo manos, leyendo monitores, susurrando, «Vas a estar bien», a pacientes aterrorizados. Yo era la que llevaba la bata de hospital. Yo era la que tenía miedo. El dolor en mi pecho había comenzado esa mañana, agudo, insistente. El tipo de dolor que enfermeras como yo ignoramos porque estamos demasiado ocupadas, demasiado necesitadas, demasiado convencidas de que de alguna manera somos inmunes a la fragilidad que vemos cada día, pero para las 3 p.m. ya no podía ignorarlo más. Y ahora, acostada en esa mesa de acero frío, con el rostro preocupado del doctor Morrison flotando sobre mí, me di cuenta de que había cometido un terrible error al esperar tanto tiempo. Antes de contarte lo que sucedió después, y créeme, lo que estoy a punto de compartir desafiará todo lo que crees sobre la vida, la muerte y el delgado velo entre ellas, necesito que hagas algo por mí. Si alguna vez has sentido ese momento en que te das cuenta de que algo está terriblemente mal, cuando el miedo se apodera de tu pecho y no te suelta, presiona ese botón de me gusta ahora mismo. Y por favor, suscríbete a este canal, porque las historias que comparto aquí importan, son reales. Y quiero construir una comunidad de personas que no tengan miedo de explorar lo que hay más allá. Y aquí hay algo que realmente quiero saber. ¿Tú o alguien a quien amas, alguna vez ha tenido un encuentro cercano con la muerte? ¿Un momento donde todo cambió? Por favor, házmelo saber en los comentarios. Leo cada comentario y tus historias me dan fuerza para seguir compartiendo las mías. Ahora, de vuelta a esa mesa. Sara, quédate conmigo, decía el doctor Morrison, pero su voz sonaba como si viniera desde debajo del agua, distante, distorsionada. Las luces quirúrgicas sobre mí comenzaron a difuminarse, formando halos que pulsaban el ritmo de los latidos de mi corazón que fallaba. Traté de decirle que lo sentía. Lo sentía por ser una paciente difícil. Lo sentía por bromear sobre no confiar en los cirujanos apenas una hora antes. Lo sentía por cada vez que había puesto los ojos en blanco ante las órdenes médicas. Pero mis labios no se movían. Y entonces lo escuché. El sonido que toda enfermera conoce. El sonido que te hiela la sangre sin importar cuántas veces lo hayas escuchado. La línea plana. Un tono largo y continuo que significa todo y nada a la vez. Vi los ojos del doctor Morrison abrirse de par en par. Vi sus labios formar palabras que no podía escuchar. Vi el caos organizado de un código azul estallar alrededor de mi cuerpo, que de repente sentía como si perteneciera a alguien más, porque ya no estaba en él. Estaba flotando, elevándome, observando desde algún lugar cerca del techo mientras rasgaban mi bata, mientras las paletas del desfibrilador se cargaban, mientras mi colega Jennifer, dulce Jennifer, que me había traído café esa misma mañana, presionaba sus manos contra su boca, sus ojos inundándose de lágrimas. Despejado. Mi cuerpo se sacudió. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Pero no regresé. En cambio, seguí alegándome. La habitación debajo de mí se hizo más pequeña. Los movimientos frenéticos del equipo de trauma parecían una danza coreografiada desde aquí arriba, con propósito, desesperados, hermosos en su urgencia. Y sentí nada, sin dolor, sin miedo, solo una curiosa desconexión, como ver una película sobre la vida de alguien más. Fue entonces cuando apareció la luz. No las duras luces fluorescentes del quirófano. Esta era diferente, cálida, dorada. No dolía mirarla. Te invitaba a mirar más profundo, a caer en ella, a dejar que lavara todo lo pesado que habías cargado. Y parado en esa luz, caminando hacia mí con pasos decididos, había una figura, un hombre, alto,
vestido con lo que parecía ropa quirúrgica, pero parecían estar hechas de la misma calidad luminosa que la luz misma. Su rostro era amable, imposiblemente amable, con ojos que contenían galaxias de compasión. Se detuvo a unos metros de mí y cuando sonrió, lo sentí en mi alma. «Hola, Sara», dijo, y su voz era todo lo bueno que había escuchado. Cada palabra de consuelo, cada momento de paz, cada oración que había susurrado en la oscuridad. «¿Quién eres tú?», logré preguntar, aunque no tenía pulmones para hablar. «Puedes llamarme doctor», dijo gentilmente, «y tenemos mucho de qué hablar». Extendió su mano hacia mí y noté algo que hizo que mi corazón inexistente se saltara un latido. En su muñeca había un reloj, un viejo Timex con la cara agrietada, y lo reconocí. «Pero primero», dijo, su expresión cambiando a algo más profundo, algo que contenía tanto alegría como tristeza. «Necesitas entender por qué realmente estás aquí, por qué he estado esperándote. Y Sara, tiene todo que ver con lo que sucedió hace 20 años, la paciente que no pudiste salvar, la culpa que has cargado cada día desde entonces, la habitación, si podías llamar a este espacio una habitación, de repente se sintió más fría, porque él tenía razón. ¿Y esa paciente? Esa paciente era su hija. 20 años antes de morir en esa mesa, yo era una persona diferente. Bueno, no diferente exactamente. Todavía era Sarah Mitchell, enfermera registrada. Todavía la mujer que eligió la enfermería porque quería hacer una diferencia, pero era más joven, más segura, tal vez incluso un poco arrogante en la forma que viene de ser buena en lo que haces. Había querido ser enfermera desde que tenía 7 años. Mi abuela tuvo un derrame cerebral cuando era pequeña y vi a las enfermeras del Hospital St. Mary transformarse de extraños en ángeles ante mis ojos de niña. La forma en que se movían con propósito, la forma en que podían calmar a mi madre llorando con solo un tocle en su hombro, la forma en que hacían sonreír a mi abuela, aun cuando la mitad de su cara no cooperaba. Quería hacer eso para alguien. Quería ser la persona que aparecía cuando todo se estaba desmoronando y de alguna manera lo mejoraba. Así que estudié, sacrifiqué, me gradué como la mejor de mi clase y conseguí un puesto en la UCI del mismo hospital donde mi abuela había sido tratada. Se sentía como destino, como si estuviera exactamente donde se suponía que estuviera. Recuerdo a la señora Patterson, una anciana que había ingresado con sepsis. Todos pensaban que no sobreviviría la noche. Me senté con ella, sostuve su mano, le hablé aunque estaba inconsciente. Le conté sobre mi día, sobre mi gato, sobre el terrible café de la sala de descanso. Y a las 3 a.m., sus ojos se abrieron y susurró, «Ese café realmente es terrible, ¿no es así?». Vivió otros 5 años. Recuerdo a Marcos Thompson, un adolescente que había estado en un accidente automovilístico, roto de tantas maneras. Sus padres habían perdido la esperanza, pero yo no. Luché por él cada día durante 3 meses, y el día que salió caminando de ese hospital, me abrazó tan fuerte que no podía respirar, y su madre besó mi frente y me llamó el ángel guardián de su hijo. No era un ángel, solo era alguien que se negaba a rendirse. Pero aquí está la cosa sobre ser buena en mantener a la gente con vida. Comienzas a creer que tienes algún tipo de poder, algún tipo de control sobre la vida y la muerte. Comienzas a pensar que si solo te esfuerzas lo suficiente, sabes lo suficiente, te importas lo suficiente, puedes salvar a todos. Esa es una creencia peligrosa, porque la verdad es que no puedes salvar a todos. Y cuando finalmente conoces al paciente que no puedes salvar, cuando te enfrentas a tus propias limitaciones, rompe algo dentro de ti. Para mí, esa paciente fue Emma Rodríguez. Tenía 6 años. 6 años con leucemia que había recaído por tercera vez. 6 años con ojos que estaban demasiado cansados para alguien que debería estar jugando con muñecas y aprendiendo a leer. 6 años con padres que me miraban como si fuera su última esperanza. Y yo quería hacerlo. Dios quería hacerlo. Emma ingresó a nuestra unidad un viernes por la noche. Fiebre de 104, choque séptico. Su pequeño cuerpo estaba librando batallas en demasiados frentes y estaba perdiendo. Tomé su caso personalmente, estudié sus expedientes obsesivamente, consulté con especialistas, ajusté sus medicamentos, monitoreé sus signos vitales cada 15 minutos, le hablé sobre princesas y unicornios incluso cuando estaba demasiado débil para responder.
Su padre, David Rodríguez, permanecía junto a su cama cada momento que podía. Era mecánico, manos ásperas, corazón suave. Llevaba ese viejo reloj Timex con la cara agrietada y cada vez que yo venía a revisar a Emma, me preguntaba, ¿va a lograrlo, Sara? Y cada vez yo decía, estamos haciendo todo lo posible, pero lo que quería decir era sí. Lo que quería prometer era que su pequeña iría a casa, crecería, tendría una vida. En la tercera noche, Emma colapsó. Su presión arterial cayó, sus niveles de oxígeno se desplomaron, su ritmo cardíaco se volvió errático. Llamé el código. Comencé las compresiones en su pequeño pecho, administré medicamentos, supliqué, oré. El doctor Harrison estaba ahí, el terapeuta respiratorio estaba ahí, 3 enfermeras más estaban ahí, pero nada funcionó. A las 11:47 p.m. de un lunes por la noche, Emma Rodríguez murió en esa cama de UCI, mientras su padre gritaba afuera de la habitación y su madre colapsaba en el pasillo. ¿Y yo? Me quedé entumecida. ¿Había perdido pacientes antes? Por supuesto que sí, pero esto era diferente. Esta era una niña que me había prometido a mí misma que salvaría. Esta era una pequeña niña que me había sostenido mi mano y me había preguntado si el cielo tenía unicornios. Y yo me había reído y le había dicho que no necesitaría saberlo por mucho tiempo. ¿Le mentí? Debería haber visto algo que me perdí. Debería haber hecho algo diferente. Debería haber sido mejor. Esa culpa aplastante y sofocante, nunca me dejó, no en 20 años. Me siguió a través de cada turno, cada paciente, cada momento en que traté de convencerme de que era buena en mi trabajo. Y ahora, flotando en ese espacio entre la vida y la muerte, el doctor hecho de luz me estaba diciendo que todo, mi muerte, este momento, él, estaba conectado a esa noche, a Emma, a la promesa que rompí. El doctor hecho de luz todavía me extendía su mano, ese reloj Timex roto brillando en su muñeca como una acusación. ¿Recuerdas ese reloj?, dijo suavemente. No era una pregunta. El reloj de David, el padre de Emma, asintió lentamente, y algo en sus ojos, algo antiguo y conocedor, me hizo querer desaparecer. Pero no puedes esconderte de la luz. Lo ve todo. Cuéntame qué sucedió después de que Emma colapsó. Cuéntame la verdad que nunca le has contado a nadie. Y así sin más, estaba de vuelta allí. 20 años se disolvieron como humo, y estaba parada en ese corredor del hospital a medianoche, mi uniforme todavía arrugado de realizar RCP en el pecho de una niña de 6 años, mis manos todavía temblando. Había hecho todo bien. Técnicamente había seguido cada protocolo. El doctor Harrison había revisado el caso y no encontró errores. El comité de revisión de mortalidad del hospital me había exonerado completamente, pero yo conocía la verdad. 3 horas antes de que Emma colapsara, había notado algo, un cambio sutil en su patrón de respiración. Nada lo suficientemente alarmante como para llamar un código, pero algo que hizo que mi estómago se apretara. Esa intuición de la que estaba tan orgullosa estaba susurrando que algo andaba mal, pero estaba cansada. Dios, estaba tan cansada. Había trabajado 4 turnos de 12 horas seguidos porque teníamos poco personal. Me dolían los pies, me palpitaba la cabeza y me había convencido de que estaba siendo paranoica, de que estaba viendo problemas donde no los había, porque estaba emocionalmente demasiado involucrada en el caso de Emma. Así que no llamé al doctor Harrison en ese momento. No presioné por pruebas adicionales. No confié en mi instinto. Esperé. Me dije que la monitorearía más de cerca, que la revisaría cada 20 minutos en lugar de cada 30, que vería cómo le iba durante la próxima hora. Y en esa hora de espera, algo cambió en el cuerpo de Emma, alguna cascada de eventos que tal vez podríamos haber interrumpido si hubiera actuado según mi instinto en lugar de mi agotamiento. Nunca le conté esto a nadie, ni al doctor Harrison, ni a mis colegas, ni al comité de revisión de mortalidad, porque ¿cómo confiesas que dudaste de ti mismo? ¿Cómo admites que lo que te hacía buena en tu trabajo, esa intuición, te estaba gritando y la ignoraste porque estabas cansada? ¿Cómo vives con la posibilidad de que una niña murió porque no confiaste en ti mismo? Después de la muerte de Emma, cambié. Me volví obsesiva.
Cada paciente era monitoreado hasta el más mínimo detalle. Cada pequeña normalidad era reportada inmediatamente. Cada presentimiento era atendido, sin importar cuán irracional pareciera. Mis colegas comenzaron a llamarme Huracán Sara, porque pasaba por la unidad demandando pruebas, consultas, intervenciones para pacientes que parecían estables para todos los demás. ¿Y sabes qué? Salvé vidas de esa manera, probablemente docenas de ellas a lo largo de los años, pacientes que habrían colapsado si no hubiera detectado las señales sutiles temprano. Pero no era suficiente. Nunca era suficiente, porque no podía traer a Emma de vuelta. Mi matrimonio se desmoronó 6 años después de que Emma muriera. Mi esposo, Tom, finalmente admitió que no podía competir con mi culpa. No podía alcanzarme a través del muro que había construido alrededor de mí. «Ya no estás presente, Sara», había dicho el día que se mudó. «Estás en otro lugar, en algún lugar donde no puedo seguirte». Tenía razón. Parte de mí había muerto en esa habitación de UCI con Emma, y el resto de mí solo estaba pasando por los movimientos, tratando de recuperar algo que había perdido. Redención, tal vez, o perdón, o simplemente el derecho a dormir toda la noche sin ver el rostro de Emma. Me sumergí en el trabajo aún más después del divorcio. Tomé turnos extra. Me ofrecí voluntaria para los casos más difíciles. Me convertí en la enfermera que nunca decía que no, nunca tomaba descansos, nunca dejaba de moverse, porque si me detenía, tendría que sentir. Mis amigos se preocupaban. Mi hermana me rogaba que viera a un terapeuta. Pero ¿cómo le explicas este tipo de culpa a alguien que no estuvo allí? ¿Cómo les haces entender que no estás siendo dramática, que genuinamente crees que mataste a una niña por tu negligencia? En el 20º aniversario de la muerte de Emma, fui al cementerio. Había estado allí antes, por supuesto, docenas de veces a lo largo de los años, pero ese día se sintió diferente, más pesado. Me paré frente a su pequeña lápida, granito rosa con un unicornio grabado en la esquina porque sus padres recordaban lo que ella amaba. Y finalmente dije las palabras que había estado guardando durante 2 décadas. Lo siento por fallarte, Emma. Lo siento por estar demasiado cansada para confiar en mí misma. Lo siento por decepcionarte. El viento se levantó, susurrando entre los árboles, y por un momento podría haber jurado que escuché la risa de una niña, pero eso era imposible. El dolor te hace escuchar cosas, ver cosas, querer cosas que no pueden ser. 3 meses después de esa visita al cementerio, comenzó el dolor en mi pecho. Los doctores más tarde me dirían que había estado teniendo pequeños ataques cardíacos durante semanas. La forma de mi cuerpo de decir que había terminado de cargar esta carga, pero había ignorado las señales, porque eso es lo que hacía. Ignoraba mis propias necesidades, mi propio dolor, mi propio cuerpo gritando por ayuda, así como había ignorado mi intuición sobre Emma. Y ahora, aquí estaba, muerta en una mesa de operaciones, enfrentándome a un ser de luz que de alguna manera lo sabía todo. «Te has castigado suficiente», dijo el doctor y su voz se quebró con emoción. «Sara, has cargado esta culpa como cadenas y te ha estado matando lentamente durante 20 años. Pero hay algo que no sabes, algo que el padre de Emma, David, nunca pudo decirte». Extendió la mano hacia la luz, y de repente ya no estábamos flotando sobre el quirófano. Estábamos en otro lugar completamente, un apartamento pequeño, modesto, lleno de fotografías. Y en esas fotografías vi a Emma, Emma sonriendo, Emma a diferentes edades, Emma creciendo. Pero eso era imposible. Emma había muerto. «Mira más de cerca», susurró el doctor. Y fue entonces cuando vi las fechas en las fotografías. Todas eran de antes de que Emma muriera. Estas no eran fotografías nuevas. Estos eran recuerdos. Pero en la pared, junto a las fotos de Emma, había recortes de periódico enmarcados, artículos sobre avances médicos en el tratamiento de la leucemia pediátrica, estudios de investigación, ensayos clínicos. Y en la esquina vi a David Rodríguez, mayor ahora, con cabello gris, sentado en un escritorio cubierto de papeles, una computadora portátil abierta frente a él. «¿Qué es esto?», pregunté. Esto,
dijo el doctor, es lo que necesitas entender antes de ir más lejos. Esta es la parte de la historia que nunca supiste. La visión del apartamento de David se disolvió como niebla matutina y de repente estaba de vuelta a la fría y dura realidad del momento presente, pero ya no flotando. Estaba en mi cuerpo otra vez, 3 meses antes de mi muerte, reviviendo mi último día con vida. El doctor hecho de luz estaba parado a mi lado, invisible para todos los demás pero cristalino para mí, mientras me veía moverme a través de esa última mañana. ¿Por qué me muestras esto?, le pregunté. Porque necesitas ver lo que te negaste a ver cuando lo estabas viviendo, dijo gentilmente. Necesitas entender cómo llegaste aquí. Me vi despertar en mi pequeño apartamento a las 5:30 am, sola como había estado durante años. La habitación era escasa, funcional, no cómoda, sin decoraciones, sin calidez, solo un lugar para dormir entre turnos. La mujer que estaba observando, la mujer que había sido, se veía exhausta, ojeras bajo los ojos, cabello gris en las sienes, piel pálida. Se movía como alguien mucho mayor de 54 años. La vi presionar una mano contra su pecho, haciendo una mueca ligeramente. Esa es la tercera vez esta semana, dijo el doctor en voz baja. Recordé esa mañana, el dolor sordo en mi pecho que había descartado como acidez, la leve falta de aire que había culpado a las escaleras del edificio de apartamentos, la fatiga que había atribuido a otro turno doble el día anterior. Señales clásicas de angustia cardíaca, señales que habría reconocido inmediatamente en cualquier paciente, pero no en mí misma. Nunca en mí misma. Me vi tragar 2 antiácidos, beber una taza de café e ir al hospital. Era un martes 15 de octubre, un día que parecía ordinario en todos los sentidos, excepto que sería mi último. La UCI estaba ocupada esa mañana. Un paciente postquirúrgico en la habitación 3 con complicaciones, un anciano en la habitación 7 con neumonía, una mujer joven en la habitación 12 que había tenido una sobredosis y sobrevivió apenas. Me vi moverme entre ellos con eficiencia practicada, revisando signos vitales, ajustando medicamentos, ofreciendo consuelo, la misma danza que había estado haciendo durante 32 años. Pero algo era diferente ese día. Mis movimientos eran más lentos. Tenía que pausar ocasionalmente, estabilizándome contra una pared. El dolor en mi pecho estaba empeorando, irradiando por mi abrazo izquierdo de una manera que debería haberme enviado corriendo a emergencias. Pero no fui. Tenía pacientes que me necesitaban. Estabas tan ocupada salvando a todos los demás, dijo el doctor, que no podías ver que estabas muriendo. A las 11:30 am, Jennifer, mi colega más cercana y la única persona en el hospital con la que realmente hablaba, me encontró sentada en la sala de descanso, mi mano presionada contra el pecho, mi rostro cenizo. «Sara, te ves terrible. ¿Estás bien?», preguntó. Me vi sonreír, esa misma sonrisa tranquilizadora que había dado a 1000 familiares preocupados. «Solo cansada. Estoy bien». La mentira más grande que había dicho. Jennifer no insistió. Debería haberlo hecho, pero no lo hizo, porque había pasado años entrenando a todos a mi alrededor para que no se preocuparan por mí, para que no me vieran como alguien que podía ser vulnerable. Era la fuerte, la capaz, la que cuidaba a los demás. Para las 2 de la tarde ya no podía ignorarlo más. El dolor en mi pecho se había vuelto aplastante. Mi brazo izquierdo estaba entumecido. El sudor corría por mi cara. Mi visión seguía borrosa en los bordes. Estaba teniendo un ataque cardíaco masivo. Y alguna parte de mí, la parte enfermera, la parte lógica, lo sabía. Me vi finalmente decirle a Jennifer, creo que necesito ir a emergencias. Las palabras salieron débiles, casi susurradas. Los ojos de Jennifer se abrieron de par en par con pánico. Llamó por ayuda inmediatamente. En minutos estaba en una silla de ruedas siendo llevada rápidamente al departamento de emergencias, la misma ruta que había caminado miles de veces escoltando pacientes. Pero esta vez, yo era la paciente. La ironía no se me perdió. El doctor Morrison echó un vistazo a mi ECG y palideció. «Sara, estás teniendo un evento cardíaco importante. Necesitamos llevarte a cirugía ahora». Me vi asentir.
demasiado débil para discutir, demasiado asustada para hacer bromas. Me prepararon rápidamente, demasiado rápidamente. Todo se movía a una velocidad que se sentía urgente y onírica a la vez. Mientras me llevaban hacia el quirófano, vi rostros que reconocía, colegas con los que había trabajado durante años, doctores a los que había asistido en innumerables procedimientos, enfermeras que había entrenado, y en cada rostro había la misma expresión: miedo. Porque si esto podía pasarme a mí, si Huracán Sara, que nunca se enfermaba, que nunca se detenía, que parecía invencible, podía terminar en esta mesa, entonces le podía pasar a cualquiera. En el quirófano, el doctor Morrison estaba sobre mí, su actitud confiada habitual agrietada en los bordes. Era un cirujano brillante, pero también era mi amigo, y operar amigos es diferente. Vas a estar bien, Sara, dijo, pero su voz temblaba ligeramente. Quería creerle. El anestesiólogo, doctor Patel, alguien con quien había trabajado durante 15 años, colocó la máscara sobre mi rostro. Cuenta hacia atrás de 10, Sara. 10, 9, 8, y luego estaba observando desde arriba mientras abrían mi pecho, mientras trabajaban para reparar el daño que mi corazón había sufrido. Pero algo salió mal. Vi las manos del doctor Morrison congelarse, lo vi mirar los monitores, lo vi darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Mi corazón cansado, culpable, roto, se había rendido. Está en paro. El caos organizado estalló. Compresiones, medicamentos, desfibrilación, pero seguí elevándome, seguía alejándome flotando. Y fue entonces cuando apareció la luz. Fue entonces cuando él apareció, el doctor hecho de luz, caminando por el teatro quirúrgico como si fuera suyo, mirándome con esos ojos imposibles. «Es hora, Sara», dijo. «¿Hora de qué?», pregunté. «Hora de entender, hora de ver lo que no podías ver, hora de conocer la verdad sobre Emma, sobre David, sobre la vida que has estado viviendo encadenada». Extendió su mano, otra vez, y esta vez la tomé. El momento en que nuestras manos se tocaron, el quirófano se desvaneció, y estábamos parados en un túnel de luz, el famoso túnel del que todos hablan pero que nadie puede describir realmente. Era cálido, pacífico. Me jalaba con una insistencia gentil, prometiendo descanso que no había sentido en 20 años. Pero el doctor me retuvo. «Todavía no», dijo. «Primero necesitas ver. El túnel estaba vivo. Sé que eso suena imposible, pero no hay otra forma de describirlo. Las paredes, si podías llamarlas paredes, pulsaban con luz que parecía respirar, colores que nunca había visto antes. Colores que no existen en el mundo de los vivos se arremolinaban a nuestro alrededor como una corriente gentil. Y el sonido. ¡Oh, el sonido! No era música exactamente, pero era musical, como cada sonido hermoso que alguna vez habías escuchado en capas juntas en una armonía perfecta. Campanas de viento y olas del océano, y la canción de cuna de una madre, y campanas de iglesia el domingo por la mañana, todo a la vez. Debería haber estado aterrorizada. Estaba muerta después de todo, clínicamente muerta. Mi corazón había dejado de latir, mi cerebro estaba siendo privado de oxígeno. Mi cuerpo estaba en esa mesa siendo electrocutado y comprimido por personas tratando desesperadamente de traerme de vuelta. Pero no tenía miedo. Por primera vez en 20 años, sentí paz. ¿Es esto el cielo?, le pregunté al doctor hecho de luz. Sonrió, esa sonrisa amable e infinita. Esto es el intermedio, el espacio donde las almas hacen una pausa antes de seguir adelante. Algunos lo llaman el túnel, algunos lo llaman el puente. Los nombres no importan mucho aquí. Mientras nos movíamos más profundo en el túnel, me di cuenta de algo detrás de mí. Un jalón, como un cordón invisible unido a mi pecho, tirándome hacia atrás. «Ese es tu cuerpo», explicó el doctor. «Te está llamando de vuelta. Están trabajando muy duro allá abajo para salvarte». Me volteé para mirar, y de repente podía ver a través de las paredes del túnel. Podía ver el quirófano, ver las manos del doctor Morrison cubiertas con mi sangre, ver a Jennifer sollozando en el pasillo, ver las paletas del desfibrilador cargándose otra vez. «Despejado». Mi cuerpo se convulsionó en la mesa, pero la línea plana continuó. 4 minutos, dijo el doctor Morrison, su voz tensa. «Vamos, Sara, regresa.
Vi al doctor Patel sacudiendo la cabeza ligeramente. Vi a las otras enfermeras intercambiando miradas que decían lo que nadie quería decir en voz alta. Se fue. ¿Quieres regresar?, me preguntó el doctor. Miré a mi cuerpo en esa mesa, roto, cansado, desgastado por décadas de culpa y autocastigo. Y luego miré adelante, más profundo en el túnel, donde la luz crecía más brillante y más hermosa con cada momento que pasaba. No lo sé, susurré honestamente. ¿Qué me espera si sigo adelante? Paz, dijo simplemente. Descanso. Un final al dolor que has cargado. No más culpa, no más preguntarte si eres suficiente. Solo hogar. Sonaba perfecto. Sonaba como todo lo que había querido durante 20 años. Pero, continuó, su voz tomando un tono diferente. Si sigues adelante ahora, nunca sabrás la verdad. Nunca entenderás lo que realmente sucedió con Emma. Nunca verás lo que David hizo después de que ella murió. Nunca conocerás el impacto real de tu vida. Me volteé para enfrentarlo completamente. ¿Qué quieres decir? Emma murió. Yo fallé. Esa es la verdad. ¿Lo es? Sus ojos me sostuvieron. Sara, has pasado 2 décadas creyendo una historia sobre ti misma. Una historia de fallida, de inadecuación, de culpa. Pero ¿qué pasaría si te dijera que esa historia está incompleta? No entiendo. Hizo un gesto, y de repente figuras comenzaron a aparecer en el túnel alrededor de nosotros, translúcidas al principio, luego más sólidas. Vi a la señora Patterson, la anciana con sepsis. Estaba sonriendo, viéndose más joven y saludable de lo que jamás había estado. Vi a Marcus Thompson, el adolescente del accidente automotriz. Estaba completo ahora, sin huesos rotos, parado alto y fuerte. Vi a docenas de otros, pacientes que había cuidado a lo largo de los años, algunos que habían vivido, algunos que habían muerto, y todos me miraban con expresiones de gratitud. Cada vida que tocaste, dijo el doctor suavemente, cada mano que sostuviste, cada momento de consuelo que proporcionaste, cada vez que te negaste a rendirte. Sarah, no tienes idea de cuánta luz trajiste al mundo. Lágrimas corrieron por mi rostro, o lo que pasaba por un rostro en esta forma. Pero, Emma es parte de tu historia, interrumpió gentilmente. Una parte importante, pero no es el final de tu historia, ni siquiera cerca. Tomó ambas de mis manos en las suyas, y en el momento en que lo hizo, sentí una descarga de reconocimiento tan fuerte que casi me destrozó. Sus manos. Conocía estas manos. Las cicatrices en sus nudillos de años de trabajo mecánico, los callos de girar llaves y arreglar motores, la forma en que su pulgar se doblaba ligeramente hacia la izquierda por una antigua fractura que nunca sanó del todo. No, suspiré. No puede ser. Pero incluso mientras lo decía estaba mirando más de cerca su rostro, más allá de la luz, más allá del resplandor sobrenatural, mirando las características debajo, la nariz que había sido rota y reajustada, la pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda, el hoyuelo en su barbilla. «¿David?», susurré. El doctor hecho de luz sonrió y de repente pude verlo claramente. David Rodríguez, el padre de Emma, 20 años mayor que la última vez que lo había visto, pero inconfundiblemente él. «Hola, Sarah», dijo. «He estado esperando hablar contigo durante mucho tiempo». Mi mente daba vueltas. «Pero, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Estás muerto?» «Lo estoy», confirmó. «Lo he estado durante 6 años. Ataque cardíaco, irónicamente. Pero me han dado permiso de estar aquí para ser quien te muestre lo que necesitas ver. Porque, Sarah, lo que no sabes, lo que nunca has sabido, es que no fallaste con Emma. Ella murió», dije, mi voz quebrándose. «La vi morir». «Lo hizo», estuvo de acuerdo, «pero no porque fallaste. Y lo que sucedió después de que ella muriera, Sarah, necesitas ver. Necesitas entender que la culpa que has cargado está basada en una mentira que te dijiste a ti misma». «No entiendo». «Lo sé, por eso estoy aquí». Miró más profundo en el túnel, donde la luz llamaba. «No tenemos mucho tiempo. Tu cuerpo está fallando. En unos 90 segundos, si no regresas, el daño será irreversible. Tu cerebro estará demasiado privado de oxígeno para recuperarse. Entonces, ¿por qué estamos esperando?» «Porque…». David sonrió a la luz, y entonces se puso de pie, ofreciéndome su mano. «Porque», dijo David,
sus ojos perforando los míos con una intensidad que trascendía la muerte misma. Necesitas hacer una elección informada. Seguir adelante hacia la paz con la mentira que crees o regresar al dolor con la verdad que te liberará. Se volteó, haciendo un gesto hacia la luz. Ven conmigo, déjame mostrarte lo que realmente sucedió. Déjame mostrarte a qué llevó la muerte de Emma. Déjame mostrarte... Pausó, y cuando habló de nuevo su voz estaba espesa de emoción. Déjame mostrarte a los cientos de niños que están vivos hoy porque Emma murió. El túnel pareció pulsar con sus palabras, y en algún lugar muy lejos escuché la voz del doctor Morrison, cargando a 360. Este es nuestro último intento. La mano de David se apretó alrededor de mi mano, y de repente ya no estábamos en el túnel. Estábamos en una habitación de hospital, pero no mi hospital, en otro lugar, algún lugar que se sentía familiar y extraño a la vez. Y en la cama estaba Emma, 6 años, pálida, calva de la quimioterapia. La misma Emma que no pude salvar. Jadeé, retrocediendo, pero David me sostuvo firme. «Observa», susurró. Vi entrar a la habitación a la versión más joven de mí desde hace 20 años. Me vi revisar los signos vitales de Emma, ajustar su vía intravenosa, hablarle suavemente sobre unicornios y arcoíris, y me vi notar el cambio en su respiración. Ese momento crucial cuando mi intuición gritó que algo andaba mal. Me vi dudar, vi el agotamiento en mis ojos, vi mi mano flotar sobre el botón de llamada, luego alejarse. Debería haber llamado por ayuda justo entonces, dije, mi voz hueca. Si lo hubieras hecho, interrumpió David. Emma habría vivido unas pocas horas más, tal vez un día. La autopsia mostró falla masiva de múltiples órganos, Sara. Su cuerpo se estaba apagando. No había nada que nadie pudiera haber hecho. Lo miré fijamente. ¿Qué? El comité de revisión no te dijo todo, porque pensaron que sería demasiado doloroso, pero la leucemia de Emma había desencadenado una cascada de complicaciones. El choque séptico fue solo el evento final. Incluso si hubieras llamado al doctor Harrison en el segundo en que notaste ese cambio de respiración, incluso si hubieras comenzado intervenciones inmediatamente, ella ya se estaba muriendo. La habitación a nuestro alrededor cambió y de repente estaba mirando un documento, un informe de autopsia. Terminología médica que entendía demasiado bien, deletreando en detalle clínico lo que David acababa de decirme. Emma Rodríguez había estado a horas de muerte sin importar lo que nadie hiciera. Pero pensé, mi voz falló. Pensaste que la mataste, dijo David gentilmente. Pensaste que tu agotamiento, tu momento de duda, tu limitación humana fue la razón por la que mi hija murió. Y te has torturado durante 20 años basándote en esa creencia. Lágrimas brotaron por mi rostro. Porque nadie me lo dijo. Lo intentaron. El doctor Harrison se sentó contigo después del funeral y te explicó que la muerte de Emma no era prevenible. ¿No lo recuerdas? Sí lo recordaba, vagamente, pero no le había creído. Había pensado que solo estaba siendo amable, tratando de hacerme sentir mejor. Sara, dijo David, volteándome para enfrentarlo, necesitas entender algo. La muerte de Emma me devastó, destruyó mi matrimonio, me envió una depresión tan profunda que no pensé que la sobreviviría. Lo sé, susurré, lo siento mucho. Pero, continuó, su voz volviéndose más fuerte, me dio un propósito. La escena cambió de nuevo. Estábamos en el apartamento de David ahora, el que el doctor me había mostrado vislumbres antes, pero esta vez podía verlo claramente. David, el David vivo, el de hace 6 años, estaba sentado en su escritorio rodeado de revistas médicas, trabajos de investigación y fotografías de Emma. Después de que Emma murió, narró la voz de David mientras observábamos, no podía simplemente aceptarlo, no podía simplemente seguir adelante. Necesitaba entender por qué. ¿Por qué ella? ¿Por qué tan joven? ¿Por qué la leucemia regresó cuando había estado en remisión? Vi a David pasar horas leyendo, investigando, enseñándose a sí mismo terminología médica que nunca había necesitado saber antes. Y entonces descubrí algo, un patrón. Niños como Emma, niños cuya leucemia había recaído múltiples veces, no estaban siendo identificados lo suficientemente temprano para un nuevo tratamiento experimental que estaba mostrando promesa. La escena cambió para mostrar a David en reuniones, con doctores, con investigadores, con administradores de hospitales. Comencé una fundación, explicó David, Fundación Luz de Emma.
financiamos investigación en marcadores de detección temprana para leucemia pediátrica agresiva. Presionamos por cambios de protocolo en cómo los niños como Emma eran monitoreados después de la remisión. Vi crecer la fundación, vi a David volcar su dolor en acción, vi la muerte de Emma convertirse en un catalizador para el cambio. 5 años después de que Emma muriera, dijo David, su voz espesa de emoción, el primer niño fue salvado usando los protocolos que nuestra fundación ayudó a desarrollar. Un niño de 7 años llamado Marcus. Su leucemia fue detectada temprano en el ciclo de recaída. Recibió el nuevo tratamiento, sobrevivió. La escena mostró a un niño pequeño, vivo, saludable, jugando fútbol. Luego estaba Sofía, y James, y Keisha, y cientos más a lo largo de los años. Imágenes pasaron frente a mí. Niños, vivos, riendo, creciendo, yendo a la escuela, viviendo vidas que no habrían vivido si Emma no hubiera muerto, si David no hubiera canalizado su dolor en un propósito. La muerte de Emma lo salvó, dijo David simplemente. Su muerte, la muerte que pensaste que causaste por negligencia, llevó a investigación, protocolos y tratamientos que han salvado a cientos de niños. No podía hablar, no podía respirar, no podía procesar lo que estaba viendo. Pero hay más, dijo David, y su voz se quebró. Sara, ¿recuerdas lo que hiciste después de que Emma muriera? Yo me volví obsesiva, paranoica. Nunca dejé que otro paciente quedara sin monitoreo. Te convertiste en la mejor enfermera de UCI del estado, corrigió David. Detectaste cosas que nadie más detectó. Salvaste vidas que nadie más habría salvado. Entrenaste a una generación de enfermeras a confiar en su intuición, a nunca dudar de ese sentimiento de que algo anda mal. La escena cambió de nuevo, mostrando paciente tras paciente, cuyas vidas había salvado en los 20 años después de la muerte de Emma. La anciana que seguí monitoreando cuando todos decían que estaba estable, colapsó 1 hora después y porque estaba observando, sobrevivió. El joven cuyos síntomas sutiles reconocí como una rara interacción de medicamentos, habría muerto si no lo había detectado. La adolescente cuyo ataque de pánico identifiqué correctamente como una embolia pulmonar, docenas de ellos, tal vez cientos a lo largo de 2 décadas. La muerte de Emma no solo financió investigación, dijo David, lágrimas corriendo por su rostro ahora. Te creó a ti, la tú que se negó a volver a perder una señal, la tú que salvó a toda esta gente. Sacudí la cabeza, abrumada, pero la culpa, el dolor, fue real, reconoció, y fue pesado, y tal vez, probablemente, lo cargaste más tiempo del que debías. Pero Sara también te hizo más cuidadosa, más atenta, más determinada de lo que jamás habría sido de otra manera. Tomó mi cara en sus manos, obligándome a encontrar sus ojos. No mataste a mi hija. La enfermedad mató a mi hija, pero su muerte y tu respuesta a ella crearon un efecto dominó que salvaron cientos de vidas, tal vez miles, contando todos los niños que la Fundación Luz de Emma ha ayudado y todos los pacientes que ha salvado durante 20 años. El peso de todo se estrelló sobre mí. 20 años de culpa, 20 años de autocastigo, 20 años de creer que era un fracaso. Y había estado basado en una mentira. Te perdoné hace 20 años, susurró David, por algo por lo que ni siquiera necesitabas perdón, pero nunca te perdonaste a ti misma, y esa falta de perdón te ha estado matando lentamente desde entonces. En algún lugar lejano, escuché una voz que decía, «Despejado». Mi cuerpo convulsionó. Es hora de elegir, Sara, dijo David urgentemente. ¿Quedarte aquí en paz con la verdad que ahora conoces o regresar con una oportunidad de finalmente vivir sin cadenas? El túnel reapareció alrededor de nosotros, pero se veía diferente ahora. La luz adelante era más brillante, más invitadora. Casi podía ver figuras moviéndose dentro de ella, figuras esperando, dando a la bienvenida. Y la paz que irradiaba de esa luz era tan profunda que hacía que mi alma anhelara. Detrás de mí,
El jalón de mi cuerpo se estaba debilitando. El cordón invisible que me conectaba a la vida se estaba deshilachando con cada segundo que pasaba. 6 minutos sin latido. Escuché la voz del Dr. Morrison, distante y desesperada. La estamos perdiendo. David estaba frente a mí, ya no el doctor hecho de luz, sino simplemente David Rodríguez, un padre, un viudo, un hombre que había convertido su dolor en propósito y que ahora de alguna manera estaba sirviendo como guía entre mundos. No entiendo, dije, mi voz temblando. Si la muerte de Emma no fue mi culpa, si todas esas vidas fueron salvadas por lo que sucedió, ¿por qué me trajiste aquí? ¿Por qué mostrarme todo esto ahora? Porque, dijo David gentilmente, porque estabas muriendo de todos modos, Sara. No solo en esa mesa hoy, has estado muriendo durante 20 años. Lentamente, pieza por pieza. Tu ataque cardíaco no fue solo físico. Tu corazón ha estado rompiéndose durante 2 décadas y tu cuerpo finalmente cedió bajo el peso de ello. Tenía razón. Sabía que tenía razón. Pero ahora conoces la verdad, continuó David. Y con esa verdad tienes una elección real, no una elección hecha desde la culpa o el agotamiento o la desesperación. Una elección real. Hizo un gesto hacia la luz adelante. Si sigues adelante, encontrarás descanso, paz, un final al dolor que has cargado. Emma está ahí, de hecho. Ha estado esperando para decírtelo ella misma, que nunca te culpó. Verás a tu abuela de nuevo, a tu padre, a todos los que has amado y perdido. La luz pulsó y por un momento pensé que vi a una niña pequeña sin cabello, pero con la sonrisa más hermosa. Emma. Mi corazón, mi alma se extendió hacia ella. Pero, dijo David, y su voz tomó una cualidad diferente. Pero, si regresas, hizo un gesto hacia nosotros, y de repente pude ver más que solo el quirófano. Pude ver a Jennifer en el pasillo, su rostro enterrado en sus manos, llorando. Había sido mi amiga por 15 años y nunca le había dicho cuánto significaba su amistad. Nunca la dejé que me conociera realmente. Pude ver a mi hermana Rachel, que recibiría una llamada dentro de 1 hora diciéndome que me había ido. Rachel, que me había rogado durante años que bajara el ritmo, que me cuidara, que dejara ir la culpa. Rachel, a la que había mantenido a la distancia porque no pensaba que merecía su amor. Pude ver a los pacientes en la UCI que despertarían mañana sin mí. Nuevas enfermeras los cuidarían, buenas enfermeras, pero no enfermeras que detectarían las señales sutiles que yo habría detectado. Y luego, la visión se expandió más. Vi a una joven enfermera, tal vez de 25 años, que acababa de comenzar en la UCI hace 3 meses. Su nombre era Amanda. Me recordaba tanto a mí misma a esa edad, entusiasta, capaz, aterrorizada de cometer un error. La estaba entrenando, enseñándole a confiar en sus instintos, mostrándole cómo ver las cosas que los monitores no podían medir. En la visión, Amanda estaba llorando en la sala de descanso, sosteniendo mi estetoscopio, el que le había prometido dárselo cuando estuviera lista. «Ella todavía no está lista», susurré. «No», estuvo de acuerdo David. «Necesita otro año contigo, tal vez 2, pero si regresas, podrás darle eso». La visión cambió de nuevo, mostrándome algo que me cortó la respiración. Una reunión de la junta del hospital. 6 meses en el futuro. El Dr. Morrison estaba presentando una propuesta para un nuevo protocolo. El método Mitchell, lo llamó, basado en mis 20 años de detectar complicaciones temprano. Un enfoque sistemático de la intuición de enfermería que podía ser enseñado, medido, implementado en todo el hospital. «Si mueres hoy», dijo David en voz baja, «esto nunca sucede. El Dr. Morrison está demasiado devastado por perderte. Abandona el proyecto. Pero si vives». Vi el protocolo siendo implementado. Vi enfermeras en todo el país siendo entrenadas en los métodos que había desarrollado a través de años de hipervigilancia impulsada por la culpa. Vi las tasas de mortalidad de pacientes caer. Cientos más de vidas salvadas, tal vez miles. Todo porque regresé. «Pero no será fácil», advirtió David, su voz volviéndose seria. «Si regresas, estarás dañada. El ataque cardíaco causó lesión significativa. Necesitarás meses de recuperación.
Tendrás que bajar el ritmo, Sara. Realmente bajar el ritmo. Dejar que la gente te ayude. Dejar que la gente entre. Se acercó, su expresión intensa. Tendrás que vivir diferente. No como huracán Sara, la enfermera que nunca se detiene, sino como Sara humana que tiene limitaciones y necesidades y merece descanso. Tendrás que perdonarte a ti misma de verdad y en serio. Tendrás que dejar ir la culpa que te ha definido durante 20 años. ¿Puedo hacer eso? Pregunté honestamente. No sé cómo ser esa persona. Yo tampoco, admitió David con una sonrisa triste. Nunca aprendí a perdonarme a mí mismo tampoco. Morí todavía cargando culpa. Culpa diferente a la tuya, pero culpa no obstante. Culpa de que no pude salvar a Emma, de que no pude mantener mi matrimonio unido después de que ella muriera, de que pasé más tiempo en la fundación que con personas que me necesitaban. Miró hacia la luz, anhelo claro en sus ojos. Tampoco se me permite seguir adelante todavía, confesó. Estoy en un tipo diferente de intermedio, sirviendo como guía, ayudando a personas como tú a hacer esta elección, tratando de ganar mi propia paz dándoles a otros la verdad que nunca tuve. Mi corazón se rompió por él. David, no sientas pena por mí, dijo rápidamente. Este es mi camino, y honestamente, ayudarte, mostrarte la verdad, verte finalmente entender que la muerte de Emma no fue tu culpa. Esta es la mayor paz que he sentido desde que ella murió. Detrás de nosotros, el jalón en mi cuerpo casi se había ido. 7 minutos. La voz del Dr. Morrison era apenas un susurro. Lo estoy declarando. ¿Hora de muerte? Espera. La voz de Jennifer, aguda y desesperada. Un intento más. Por favor, solo uno más. Se fue Jennifer. No me importa. Inténtalo de nuevo. David y yo los miramos fijamente. 10 segundos, Sara. Es todo lo que tienes. La próxima descarga te trae de vuelta o se acabó. Tu cuerpo no puede sobrevivir más allá de este punto. La luz adelante me llamaba. Paz, descanso. La sonrisa de Emma, sin más dolor. Pero detrás de mí, Jennifer estaba luchando por mí. Amanda me necesitaba. Cientos de pacientes futuros me necesitaban. Una hermana que había mantenido a la distancia necesitaba a su hermana de vuelta. ¿Qué debo hacer?, pregunté, mi voz quebrándose. David sonrió. Esa misma sonrisa cálida de cuando solía agradecerme por cuidar a Emma. No puedo decirte qué elegir, pero puedo decirte esto. Cualquier elección está bien. Si te quedas aquí, te has ganado tu descanso. Si regresas, te has ganado una segunda oportunidad. Tomó mis manos una vez más. Pero Sara, si regresas, prométeme algo. ¿Qué? Prométeme que realmente vivirás, no solo existir, no solo trabajar hasta la muerte tratando de ganar un perdón que ya tienes. Prométeme que dejarás que la gente te ame, que te perdonarás a ti misma, que honrarás la memoria de Emma eligiendo alegría en lugar de culpa. Lágrimas corrieron por mi rostro. Lo prometo. Entonces elige. El desfibrilador se cargó una última vez. Miré a luz adelante, la sonrisa de Emma llamando. Miré la oscuridad detrás, vida, dolor, posibilidad esperando. Y elegí. Despejado. La descarga golpeó mi cuerpo como un rayo golpeando carne. Y de repente estaba cayendo. No, no cayendo. Siendo jalada, arrastrada hacia atrás a través del túnel a velocidad imposible. La luz, David, la sonrisa de Emma, todo desapareció en un instante mientras me precipitaba de vuelta hacia mi cuerpo. La sensación era violenta, incorrecta. Cada célula de mi ser gritaba en protesta porque había estado libre, sin peso, en paz, y ahora estaba siendo metida de vuelta en un recipiente roto y dañado que dolía. ¡Oh, Dios, cómo dolía! El dolor me golpeó antes de que incluso me reconectara completamente. Mi pecho estaba en llamas, mis costillas se sentían destrozadas, cada terminación nerviosa ardía con agonía mientras mi conciencia se estrellaba de vuelta en carne que había estado sin oxígeno por más de 7 minutos. No podía respirar. Intenté jadear, pero mis pulmones no cooperaban. Algo estaba en mi garganta. Un tubo, forzando aire en mí mecánicamente. No podía abrir mis ojos. Eran demasiado pesados. Todo era demasiado pesado. Pero podía escuchar. Tenemos ritmo. La voz del Dr. Morrison, temblando de incredulidad y alivio. Tenemos ritmo sinusal. Ha regresado. Oh, Dios mío. La voz de Jennifer sollozando. Oh, Dios mío, Sara. Has regresado. Quería decirle que estaba allí, que la había escuchado luchar por mí,
que su negativa a rendirse me había dado el empujón final que necesitaba para elegir la vida. Pero no podía moverme, no podía hablar, apenas podía aferrarme a la conciencia. Mi mente se sentía como si se estuviera dividiendo en dos. Parte de mí estaba todavía en ese túnel con David, todavía procesando todo lo que había aprendido. La otra parte se estaba ahogando en sensación física, dolor, presión, el ritmo mecánico del ventilador respirando por mí. Presión arterial 90/60 y subiendo, dijo alguien. Tal vez el doctor Patel. Saturación de oxígeno mejorando. 87, 82, 85. 7 minutos y 42 segundos, dijo el doctor Morrison en voz baja. Estuvo fuera durante 7 minutos y 42 segundos. Escuché el miedo no dicho en su voz. 7 minutos sin oxígeno. El daño cerebral que eso podía causar. La persona que podría despertar, si despertaba, podría no ser Sara, pero todavía era yo. Podía sentirlo. Todo lo que David me había mostrado, todo lo que había aprendido, cada momento en ese espacio entre la vida y la muerte, todo estaba allí, intacto, real, solo que todavía no podía decírselos. El tiempo se volvió extraño después de eso. Flotaba dentro y fuera de conciencia, atrapada entre el mundo que había dejado y el mundo al que había regresado. A veces escuchaba voces, el doctor Morrison explicando mi condición a alguien, infarto masivo del miocardio, tiempo significativo sin perfusión. No sabremos la extensión del potencial daño neurológico hasta que despierte, si despierta. Jennifer leyéndome. No podía distinguir las palabras, pero su voz era calmante, un ancla. Mi hermana Rachel. ¿Cuándo llegó? Vamos, Sara, no puedes dejarme así, no puedes rendirte. Despierta, por favor, despierta. Y una vez, tarde en la noche, cuando la UCI estaba tranquila, escuché a Amanda, mi joven aprendiz, susurrando: «Todavía no estoy lista, Sara. Prometiste enseñarme todo. No puedes irte antes de enseñarme todo». Intenté apretar su mano. ¿Se movieron mis dedos? No podía saberlo. La oscuridad seguía jalándome de vuelta, pero cada vez que salía a la superficie, permanecía consciente un poco más. El dolor se volvía más manejable. Mi cuerpo comenzaba a recordar cómo existí. En el segundo día, o fue el tercero, finalmente abrí mis ojos. La luz era demasiado brillante, todo estaba borroso, pero podía ver formas, personas. «Sara», el rostro del doctor Morrison apareció sobre mí. «Sara, ¿puedes escucharme? Aprieta mi mano si puedes escucharme». Apreté. Su rostro se desmoronó de alivio. «Gracias a Dios. Bien, estás intubada así que no puedes hablar, pero estás en la UCI. Tuviste un ataque cardíaco durante la cirugía. Has estado inconsciente durante 3 días. ¿Entiendes?» Apreté de nuevo. «¿Sabes quién eres?» Aprieta una vez por sí, 2 veces por no. Una vez. ¿Sabes dónde estás? Una vez. ¿Recuerdas lo que sucedió? Apreté su mano tan fuerte que hizo una mueca. Recordaba todo. Durante los siguientes 2 días me destetaron del ventilador. En el momento en que sacaron el tubo de mi garganta, las primeras palabras que logré decir con voz ronca fueron: «Jennifer, gracias por no rendirte». Jennifer, que había estado sentada junto a mi cama cuando desperté, estalló en lágrimas y agarró mi mano tan fuerte que pensé que podría romperla. «Me asustaste muchísimo», sollozó. «No vuelvas a hacer eso nunca». «Lo intentaré», susurré, mi voz apenas audible, pero incluso mientras lo decía, sabía que las cosas eran diferentes ahora. Yo era diferente ahora. Cuando Rachel llegó 1 hora después, hice algo que no había hecho en años. Lloré frente a ella. Realmente lloré. Y cuando me abrazó, no me alejé. La dejé. «Lo siento», susurré. «Lo siento por alejarte. Lo siento por haber sido tan distante». «Estás aquí ahora», dijo ferozmente. «Eso es todo lo que importa. Estás aquí». El doctor Morrison vino esa tarde para hablar sobre mi pronóstico. Daño cardíaco significativo. Meses de rehabilitación cardíaca, no regresar al trabajo de tiempo completo por al menos 1 año, tal vez nunca. La vieja Sara habría discutido, habría insistido en que estaría de vuelta en 6 semanas, se habría empujado a sí misma hasta el punto de romperse de nuevo, pero ya no era la vieja Sara. «Está bien», dije simplemente, «dime lo que necesito hacer para sanar». Sus cejas se levantaron sorprendido. «¿Eso es todo? ¿Esa es todo? ¿Sin discutir?» «Sin discutir», confirmé. «He terminado de luchar contra mi cuerpo.
He terminado de pretender que soy invencible. Algo pasó por su rostro. Preocupación, tal vez. Sara, necesitamos hacer algunas pruebas cognitivas. 7 minutos sin oxígeno. Podría haber efectos neurológicos, pérdida de memoria, cambios de personalidad. Lo sé, pero sigo siendo yo, John, lo prometo. De hecho, pausé, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Soy más yo de lo que he sido en 20 años. Se veía confundido, pero lo dejó pasar. Esa noche, sola en mi habitación de hospital, con los monitores pitando constantemente y la vía intravenosa goteando medicamentos en mis venas, cerré mis ojos y susurré en la oscuridad. Gracias, David. Gracias, Emma. No desperdiciaré esta segunda oportunidad. Y en algún lugar, tal vez solo en mi corazón, tal vez en algún espacio entre mundos que no podía nombrar, podría haber jurado escuchar la risa de una niña y la voz gentil de un padre diciendo: «Sabemos que no lo harás. Ahora demuéstralo». 3 días después, algo sucedió que confirmó que no lo había imaginado todo. Algo imposible, algo que cambiaría todo. El sobre llegó en mi 6º día en el hospital. Fue entregado por una mujer que nunca había visto antes. 40 y tantos años, aspecto profesional, con ojos amables que contenían una tristeza familiar. ¿Es usted Sarah Mitchell?, preguntó desde mi puerta. Lo soy, dije, luchando por sentarme más erguida en la cama. Mi nombre es Linda Rodriguez, dijo suavemente. Era la hermana de David Rodriguez. Mi corazón se detuvo. Realmente se detuvo por un momento. El monitor pitó en alarma antes de volver a sentarse en ritmo. David, susurré. El padre de Emma. Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Los recuerdas? Han pasado 20 años. Nunca los he olvidado, dije honestamente. Ni un solo día. Linda entró en la habitación, aferrando el sobre como si fuera precioso. David falleció hace 6 años. Ataque cardíaco, como el tuyo. Antes de morir, dejó instrucciones con su abogado. Instrucciones muy específicas. Extendió el sobre con manos temblorosas. Dijo que si alguna vez tenías una crisis de salud mayor, si alguna vez eras hospitalizada con algo que amenazara tu vida, yo debía darte esto. Me hizo prometerlo. Pensé que estaba siendo paranoico, honestamente, pero entonces su abogado me llamó hace 3 días y me dijo que habías tenido un ataque cardíaco, y me di cuenta. David lo sabía, de alguna manera. Sabía que esto sucedería. Mis manos temblaban mientras tomaba el sobre. Mi nombre estaba escrito en él con una letra que reconocía de formularios de consentimiento médico de hace 20 años. La letra de David. Linda retrocedió hacia la puerta. También dijo que te dijera. Ella necesita saber la verdad sobre Emma. Todo. Y necesita saber que fue perdonada antes de que lo pidiera. Se fue antes de que pudiera responder. Con dedos temblorosos, abría el sobre. Dentro había una carta, 3 páginas, escritas a mano, y una fotografía. Miré la fotografía primero. Mostraba una habitación de hospital, moderna, brillante, y en el centro, una niña, tal vez de 8 o 9 años, con una cabeza calva y una sonrisa radiante, sosteniendo un certificado que decía: Marcus Chen, libre de cáncer, 1 año de remisión. Escrito en la parte de atrás: esta es la primera vida que Emma salvó. Han habido 247 más desde que se tomó esta foto. David. Las lágrimas nublaron mi visión mientras desdoblaba la carta. Querida Sarah, si estás leyendo esto, significa que estás en una cama de hospital, enfrentando tu propia mortalidad, y conociéndote, también significa que probablemente todavía estás cargando culpa sobre Emma. Así que déjame decirte lo que nunca tuve la oportunidad de decirte en persona, porque desapareciste de mi vida antes de que encontrara las palabras. No mataste a mi hija. La autopsia mostró falla masiva de múltiples órganos que ya había comenzado antes de esa última noche. Incluso si hubieras llamado al Dr. Harrison en el momento en que notaste el cambio de respiración, incluso si hubieras comenzado intervenciones inmediatas, Emma tenía horas de vida como máximo, tal vez menos. He pasado los últimos 15 años desde que Emma murió, construyendo algo bueno de esa tragedia. La Fundación Luz de Emma ha financiado investigación que ha salvado a cientos de niños con leucemia agresiva.
Hemos cambiado protocolos en 17 estados. Hemos entrenado a miles de profesionales médicos en detección temprana. Y cada uno de esos niños que sobrevivió, cada uno, está vivo en parte porque a ti te importó lo suficiente, mi hija, como para cargar una culpa que nunca mereciste. Porque esa culpa te hizo la enfermera más vigilante y dedicada que he conocido. Después de que Emma muriera, salvaste incontables vidas porque te negaste a perder otra señal. Entrenaste a otras enfermeras a hacer lo mismo. Creaste un legado de cuidado que nos sobrevivirá a ambos. Sara, la muerte de Emma no fue tu fracaso. Fue una tragedia que se convirtió en un catalizador para el bien. A través de mi trabajo, a través de tu trabajo, a través de las ondas que creamos en el mundo. Te perdono por lo que crees que hiciste mal, pero más que eso, te agradezco por lo que hiciste bien. Amaste a mi hija, luchaste por ella, has honrado su memoria cada día, siendo extraordinaria. Ahora necesito que hagas algo por mí. Perdónate a ti misma. Déjalo ir. Vive el resto de tu vida libre de esta carga. Emma querría eso. Yo quiero eso. Y Sara, tú lo mereces. Sea lo que sea que te trajo a esta cama de hospital. Espero que sobrevivas. Espero que sanes. Y espero que finalmente, te des a ti misma la gracia que les has dado a miles de pacientes a lo largo de los años. Eres suficiente. Siempre has sido suficiente. Con gratitud y perdón, David Rodríguez. Postdata. Si ya me he ido cuando leas esto, y tengo la sensación de que así será, debes saber que estaré esperando del otro lado para decírtelo en persona. Gracias por cuidar a mi hija. Gracias por hacer que sus últimos días estuvieran llenos de bondad. Y gracias por convertir tu dolor en propósito que salvó a tantos otros. Leí la carta 3 veces. Lágrimas corriendo por mi rostro, mi corazón dañado, roto, sanando, finalmente comenzando a sentirse ligero. Él lo había sabido, incluso sin la experiencia cercana a la muerte, incluso sin el túnel y la luz y la conversación imposible, David había sabido exactamente lo que yo necesitaba escuchar, y se había asegurado de que lo escuchara. Durante los siguientes 6 meses, mi recuperación fue lenta, pero constante. No podía regresar al trabajo de UCI de tiempo completo. Mi corazón no podía manejar el estrés, pero encontré un nuevo propósito. Me convertía en una entrenadora, enseñando a nuevas enfermeras los métodos de evaluación basados en la intuición que había desarrollado durante 30 años. El método Mitchell que el Dr. Morrison había propuesto se volvió una realidad y yo estaba en el centro de ello. Me reconecté con Rachel, realmente reconecté. Cenábamos cada semana, conocí a sus hijos, mis sobrinos y sobrinas que había mantenido a distancia durante años. Me permití ser una pía, una hermana, un ser humano con relaciones. Comencé terapia y realmente hablé sobre Emma por primera vez en 2 décadas. Lloré, me enfurecí, hice duelo y lenta, dolorosamente, me perdoné a mí misma. Amanda se convirtió en una de las mejores enfermeras de UCI del hospital. Cuando hizo su primer rescate usando solo intuición, detectando una declinación sutil que todos los demás habían perdido, me llamó llorando de alegría. «Aprendí de la mejor», dijo. Y a veces, tarde en la noche, cuando estaba sola, cerraba los ojos y juraba que todavía podía sentir ese túnel de luz, todavía podía escuchar la voz de David, todavía podía ver la sonrisa de Emma. No sé si lo que experimenté fue real en la forma en que usualmente definimos lo real. No sé si realmente hablé con el espíritu de David o si mi cerebro privado de oxígeno creó una hermosa alucinación para ayudarme a sanar. Pero esto es lo que sé con certeza. Morí cargando culpa que me estaban atando. Regresé cargando verdad que me liberó. Pasé 20 años castigándome a mí misma por un fracaso que nunca sucedió. Y he pasado cada día desde mi ataque cardíaco honrando la memoria de Emma, no a través de la culpa, sino a través de la alegría, a través de la enseñanza, a través de vivir el tipo de vida que dice, tu muerte importó, las ondas de tu corta vida salvaron a cientos de otros, y la enfermera que te amó finalmente aprendió a amarse a sí misma. Hace 3 meses, visité la tumba de Emma por primera vez desde mi ataque cardíaco. Llevé flores, flores silvestres, del tipo que una niña pequeña que amaba los unicornios habría escogido. Y dije las palabras que debería haber dicho hace 20 años. Gracias, Emma.
Gracias por enseñarme que a veces los peores momentos de nuestras vidas se convierten en el catalizador de las mejores partes de quienes nos convertimos. Gracias por el regalo de tu corta vida y el largo legado que creó. Y gracias por enviar a tu padre para decirme lo que no podía escuchar de ninguna otra manera. El viento se levantó, susurrando entre los árboles. Y juro que escuché la risa de una niña y una voz que susurró: «De nada, Sara. Ahora ve a vivir». Así que lo hago. Cada día elijo vivir. No solo existir, no solo sobrevivir, sino verdadera, completa, alegremente vivir. Porque morí un martes y conocí al doctor hecho de luz. Y él me enseñó que el perdón no es algo que ganamos, es algo que aceptamos, es algo que nos damos a nosotros mismos, y es lo único que realmente puede traernos de vuelta a la vida. Si esta historia te tocó, si alguna vez has cargado una culpa que no era tuya, escribe «Me perdono a mí mismo» en los comentarios abajo. Creemos una comunidad de personas que eligen sanación sobre castigo, esperanza sobre culpa, vida sobre mera existencia. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, comparte este video con ellos. Podría salvar una vida, porque eso es lo que hacemos. Nos salvamos unos a otros. Una historia, una verdad, un momento de gracia. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por estar aquí y gracias por recordarme que no estoy sola en este viaje. Ninguno de nosotros lo está.